Vamos. Muy, pero muy buenas noches. Un miércoles más donde la Escuela de Ayudar está abierta a todos sus alumnos, a todos sus amigos, a todas aquellas personas que hoy se han acercado para comenzar los estudios bíblicos con orientación en las raíces hebreas. Es para nosotros un privilegio tenerlos a todos ustedes en esta sala, poder disfrutar durante 60 minutos de su buena compañía, pero antes quiero presentarles a nuestro profesor, el maestro Yohanan, que desde la tierra de Chile, él nos va a estar durante estos 60 minutos contando, enseñándonos y haciéndonos participar de estas enseñanzas magníficas que ya hemos estado disfrutando en estos miércoles. Así que, queridísimo hermano Yohanan, te saludamos desde Argentina a Chile. Muy, pero muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos. Grato invitación que me han hecho nuevamente para el día de hoy, miércoles. Qué bueno que están aquí todas estas personas que por ahí conozco también, algunos amigos que están por allí a la expectativa. Qué bueno que han estado reuniéndose los amigos de Argentina, que de verdad necesitamos. Para nosotros es menester prestarle el servicio de lo que hemos recibido de lo alto, ¿verdad? Es menester para nosotros hacerlo de esa manera, pues. Y qué bueno que están otros amigos nuestros aquí acompañándonos. Es grato verlos y de verdad me llena de mucha satisfacción ver a este equipo de maestros, de líderes y de hombres que con buen corazón pues han prestado su tiempo, se han apartado de sus hijos, de su familia, de sus esposas, de sus empleos y de sus recreaciones para estar esta noche vía Zoom conectado desde varias partes del mundo para bendecir pues a la ciudad metropolitana de Buenos Aires y de todo el territorio argentino. Qué bueno que esto esté sucediendo. Y bien, reitero el saludo a todos los participantes, a todos los que se están uniendo también, y nuevamente les reitero el agradecimiento por la invitación. Y bien, sin más preámbulos, vamos a empezar. Viene un poco apurado porque también salí un poco tarde del trabajo y bueno, no tengo mucho tiempo que llegué. Esta noche quería empezar a conversar o a continuar la conversación de la semana pasada con respecto a la palabra emuná, que tradicionalmente se ha traducido como fe, como creencia. Sin embargo, vimos algunos aspectos característicos en su digamos, valga la redundancia, su aspecto gramatical también, su raíz, y cómo se conforma, de dónde se desprende esta palabra. La semana pasada logramos ver aspectos básicos de esto, ¿ok? Esta noche, continuamos, ¿ok? Explicando un poco, a modo grosso, lo que la palabra emuná conlleva, la palabra emuná, lo que pueda desplegarse de esa palabra y también de sus raíces y de lo que implica también, lo que implica para el creyente, que es uno. Y quisiera empezar con un texto que da un poco de luz acerca de esto, ¿no? Porque la persona que tiene fe debe tener ciertas características. La persona que tiene características. Y quería compartirles un texto, vamos aquí, un texto del cual nosotros siempre hemos leído, siempre hemos visto, ¿ok? Y es en el libro de Habacuc, ¿ok? Capítulo 2, verso 4, y es precisamente este que estoy aquí señalando.
Si lo logran ver, a ver, si muevo un poco esto para acá, ya. Ok, vemos Habacuc 2:4, porque esta noche empezamos con esta base y quería simplemente mostrarle algo. La palabra fe, ok, en el Nuevo Testamento, como se conoce en el mundo occidental, ¿okay? Pero cuando usted revisa los escritos del Antiguo Testamento, sus traducciones parecen no ser idénticas a las del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué realmente sucede esto? Bien, desde el punto de vista académico podemos ver que las secciones, que el canon bíblico, pues, que nosotros conocemos popularmente, en el mundo occidental, el canon popular occidental, está dividido en dos partes, ¿ok? Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. La palabra fe en las dos secciones no aparece de igual manera, y eso tiene una razón. Las traducciones del Antiguo Testamento, básicamente, sabemos todos que proviene de la lengua hebrea, ¿ok? Las traducciones del Nuevo Testamento, también conocemos que básicamente vienen de traducciones griegas. Independientemente del tipo de idioma, dependiendo del tipo de idioma que se usó, vamos a ver un poco más en el Antiguo Testamento, ¿ok? Para aquellos que nos están escuchando, ¿por qué la palabra confianza o certeza o confianza y fidelidad son las que normalmente vemos en el Antiguo Testamento y no básicamente se ve así en el Nuevo Testamento? Y en Habacuc capítulo 2, verso 4, vamos a ver un contraste en que esta cita que aparece aquí en el profeta Habacuc es citada más adelante en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. ¿Okay? Lo vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 1. Ahí vamos a ver esa palabra, esta profecía, esta sección de los profetas, la vamos a ver allí, pero aparece diferente, ¿ok? Aparece diferente. Entonces, fíjense algo. El texto dice de la siguiente manera. Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo vivirá por su fe o por la fe. ¿Ok? Esta palabra, como la había mostrado yo la semana pasada, la palabra fe que estamos viendo aquí, ¿ok? La tengo un poco remarcada aquí, no sé si la logran ver. Viene del hebreo, como le dije la semana pasada, emuná, ¿ok? Emuná. Entonces, lo que usted va a ver aquí básicamente son dos palabras que están íntimamente unidas y relacionadas, que es la palabra justo y la palabra fe. Estas dos palabras, una condiciona a la otra, como el caso de la palabra emuná, ¿ok? Que es la que condiciona la característica de un justo. Y en esta sección vemos que la palabra justo es esta que le voy a remarcar aquí, sadik. Entonces, un sadik, que es justo, se lo había comentado la semana pasada, es un tipo de personas con un nivel, ¿ok? de compromiso con Dios y con su palabra. ¿Cómo lo vamos a ver aquí? Para nosotros entender lo que Habacuc dice aquí y que posteriormente Pablo lo dice más adelante, siglos más adelante, es que el Sadik es lo primordial que usted y yo debemos concebir desde el punto de vista bíblico. ¿Ok? Porque el Sadik es una persona como usted y yo, un ser humano que tiene padecimientos, una persona que llora cuando hay problemas, una persona que se alegra cuando hay buenas noticias, una persona que se siente fracasada cuando hay una meta no lograda. O sea, estas características las nombro para demostrar o para evidenciar un poco que el Sadik no es un superhéroe, un justo, no es un superhéroe, un ser extraterrestre, un ser que tiene condiciones sobrehumanas.
Eso no es un sadik. Un sadik es una persona como usted y como yo. ¿Ok? Como usted y como yo. Y el sadik o el justo, desde el punto de vista bíblico, tiene lo que tiene de diferente a otros que no son justos, lo contrario, son malvados, es que tienen un nivel de compromiso con las escrituras, con la palabra y con el eterno, ¿ok? Con el creador. Eso es lo que le diferencia con el resto del mundo. Entonces, hay un nivel de compromiso que es el que todos tenemos que tener en este aspecto, ¿ok? Entonces, el sadik, como lo vemos aquí en el libro de Habacuc, dice, Vesadik vemunato, es decir, el justo y el justo vivirá por su fe, ¿ok? Ese justo que vivirá por su fe va a tener, eh, como le dije, ciertas experiencias y esas experiencias van a estar definidas por un escenario específico, ¿ok? Por un escenario específico. ¿Cuál es ese escenario específico? El escenario específico que define el Sadik es sencillamente según lo que está escrito. ¿Por qué según lo que está escrito? Porque el Sadik, como es un creyente en Dios, siempre va a basarse en lo que es correcto y lo que es justo. Es decir, lo que usted ve que no está bien, usted lo lleva a lo que debe ser. Supongamos, una persona ha robado a otra, ¿ok? El Sadik siempre va a conducir como un juez, desde el punto de vista, viéndolo desde ese punto de vista, como un juez, va a llevar a que lo robado sea devuelto a su dueño. ¿Ok? Lo robado sea devuelto a su dueño. Esto es un tipo de correcciones en el mundo. Cuando un mundo se conduce de una manera desviada, el sadik va en un sentido contrario, llevando las cosas a lo que debe ser. Repito, el sadik siempre va a tender a llevar todas las cosas en este mundo hacia el punto que debe ser. ¿Ok? Entonces, los justos, desde el punto de vista bíblico, son personas que contrarrestan acciones, las malas acciones, las contrarrestan para llevarlas al punto que deben estar. Eso lo hace un sadik, ¿ok? Lo hace un justo. Entonces, eso en ciertas tradiciones de pueblo de Israel se conoce como la corrección del mundo. Entonces, cada acción que una persona haga positiva según lo justo de las escrituras o de la palabra del Eterno, ¿ok? Se considera como que se ha colocado un ladrillo en la construcción y la corrección del mundo. ¿Ok? Eso es muy importante que lo podamos nosotros tomar en cuenta. Entonces, eso es un sadik, ¿ok? O un justo. Una persona que conlleva las cosas que están mal hechas, las lleva a como deben estar con acciones justas, pero esas acciones justas se van a basar en algo y es lo que venía hablándoles la semana pasada también. La base de todo esto es la misma escritura, ¿ok? Allí está el pan justo de una persona que es creyente. Siempre hay que tener en cuenta que el basamento para hacer las cosas que son justas y correctas es lo que está en las escrituras, ¿ok? Ese es el basamento. Bien, entonces, dijimos que el profeta Habacuc dijo que el justo vivirá por su fe. Esto fue lo mismo que repite el apóstol Pablo más adelante. Y es lo que vamos a leerle aquí un poco el libro de Romanos, ¿okay? Capítulo 1, verso 16, que todo un texto muy conocido. Me disculpa que hace mucho frío hoy aquí, demasiado frío, mucho frío. Bien, dice el texto, ¿ok? A partir del verso 16, y habla acerca de el término evangelio, ¿ok? Dice Pablo que no se avergüenza del evangelio
porque es la promesa de redención, ¿ok? Y que eso forma o define el poder de Dios, ¿ok? En la salvación. Bien, si nosotros seguimos más adelante en el texto, en el 17, después que esto sucede, este relato sucede, en el verso 17, dice lo siguiente, y le cito, dice, porque en la proclamación de esta promesa de redención, entiéndase como promesa de redención, o proclamación de la promesa de redención, entiéndase que es evangelio. Eso es lo que significa evangelio, que es un tema que posteriormente vamos a estudiar, ¿ok? Hay muchas tesis de esto, muchos postulados de esto, sobre todo en el mundo occidental, de lo que es qué es evangelio. Pero desde el punto de vista bíblico y de las escrituras sagradas, evangelio es una proclamación de un mensaje de redención que no surgió en el primer siglo, sino que venía surgiendo o venía rodando aún desde los días de Abraham. Desde los días de Abraham. Eso no es un invento del Nuevo Testamento ni algo que apareció en el primer siglo, en la era del Segundo Templo. Eso es algo que venía antes que la nación de Israel existiera. ¿Ok? Antes que la nación de Israel existiera, y Abraham era un perfecto conocedor de este mensaje. Y él lo proclamó también. ¿Ok? Entonces, este mensaje de redención también está íntimamente ligado a la fe, a la emuná. ¿Ok? Entonces dice el texto que porque en la proclamación de esta promesa de redención, la justicia de Dios, del Creador, se revela por fe y para fe, como está escrito. Y aquí es donde Pablo cita el texto del profeta Habacuc. El justo por la fe o por su fe vivirá. ¿Okay? Pero por su fe. Entonces, en este caso, cuando se habla de por su fe, está tratando de decir acerca de sus acciones que demuestran la fe, como también en la semana pasada habíamos comentado acerca de la carta de Jacobo o de Santiago, donde Santiago expresaba y decía que la verdadera vida piadosa, algunas traducciones dicen la religión sin mácula, sino que la verdadera vida piadosa se basa en atender al huérfano, a la viuda, etcétera, etcétera, y nombra unos mandamientos que están en la ley de Moisés, ¿ok? Y les dice a unas personas contrarias a él en la carta, yo te voy a mostrar mi emuná por mis obras. Mi emuná por mis obras. Y ahí es donde cita los mandamientos de Moisés. ¿Ok? Entonces, dijimos que la base fundamental de esto, o la base por la cual Dios justifica a los justos, es la ley divina, los mandamientos. Esa es la base o el parámetro que usa Dios para justificar a los personajes que nosotros normalmente vemos en la palabra. Ok, entonces este es el parámetro que usa Dios como fundamento para justificar a un justo. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el fundamento? Los mandamientos. Entonces, ¿cómo es esto? Usted me preguntará, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, esto es sencillo. Cuando una persona cumple un mandamiento, está colocando, como le dije anteriormente, un ladrillo y haciendo correcciones en el mundo. ¿Ok? Coloca un ladrillo y hace correcciones en el mundo. Y esto permite que la presencia divina se acerque, ¿ok?, al mundo. De esta manera es que la justificación, ¿ok?, que no es más sino el hecho de hacer acciones positivas y justas en pro del beneficio del mundo, es que realmente el justo se define por ello. ¿Ok? Entonces, en el tema de la fe como confianza y fidelidad, nosotros, o esta noche, ¿verdad?, les voy a nombrar una de las características que se desprende de la emuná que habíamos hablado la semana pasada. Y le estoy hablando de bitachon, que quiere decir
confianza. Okay. Recuerden, bitajón tiene su base en la fe, es decir, en la emuná. Allí tiene su base. Allí se desprende de allí. En algunos casos, ¿ok? En algunos casos, muchas personas han creído que la fe es algo como ciego, ¿no? Algo así como ciego, que yo creo que Dios va a hacer algo porque sencillamente yo lo creo. Pero no es así. No es así. Podemos emplear una palabra o una estructura, digamos. Podemos emplear una estructura de condicionamiento allí. Porque la fe, como la semana pasada les hablé, se basa en una experiencia. ¿Ok? La fe es una experiencia. En este caso, bitajón, que quiere decir confianza, y también existe lo que es la fidelidad. ¿Ok? Pero vamos a hablar hoy de la confianza. La confianza, que es bitajón, tiene su base en la emuná, como le expliqué, pero no tiene su base en la experiencia como tal. ¿Por qué? Escuche bien. La emuná es la base de la confianza en Dios. ¿Ok? La base es esta, la emuná. Cuando una persona confía en Dios es porque tiene fe. ¿Ok? Confía en Dios no porque la base sea la experiencia. Ahora, cuando una persona confía en Dios, va a tener experiencias. Va a tener experiencias. Estas experiencias es lo que va a forjar la confianza en la persona. ¿Por qué? Porque en medio de una experiencia, bien sea buena o bien sea mala, es decir, que usted esté pasando una adversidad o esté pasando un momento de gloria, independientemente que sea bueno o que sea malo, entre comillas, esa experiencia usted tuvo fe allí y eso lo que va a producir en la persona va a ser confianza, que no es más lo que nosotros conocemos como pruebas, las mismas que pasó Abraham. Entonces, las pruebas, que son experiencias, ¿ok? Según las creencias, según la creencia en Dios, las pruebas son aquellas experiencias que van a fabricar o van a forjar dentro de ti hacia afuera lo que es la confianza en Dios, porque la confianza en Dios tiene que manifestarse con acciones. Entonces, como la experiencia o las pruebas forjan la confianza o bitajón, vamos a tener entonces en la palabra emuná su base, su sostenimiento. Así es como se maneja este asunto dentro de la fe. Ahora, el conocimiento es muy importante también. No confundamos el conocimiento como los conceptos preconcebidos en la cual se basa la fe pistis o griega, que hablamos la semana pasada. No confundamos esto. ¿Por qué? Porque el conocimiento, básicamente, a lo que quiere referirse para los casos de la emuná, tiene que ver, es que sencillamente es con el tema de, por ejemplo, las profecías bíblicas. ¿Ok? Y este es el caso de la misma carta a los romanos, ¿ok? Donde hemos también leído y escuchado muchas veces, muy popular la frase, donde dice que la fe es por el oír, ¿ok? Y el oír la palabra de Dios. Repito, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la transmisión de un mensaje de redención, la transmisión de un mensaje de salvación, es el origen de todo este conocimiento que va a empezar a trabajar en la fe de la persona. Supongamos un ejemplo. En una de las citas divinas, en una de las festivales bíblicos que aparece en Levítico 23, existen
existe una festividad conocida como Pascua. ¿Ok? En la Pascua, cuando los que llevamos a cabo este mandamiento, tenemos un momento especial donde hay un relato. Y es el relato del Éxodo. Este relato del Éxodo, que se ha establecido como un mandato para transmitirlo de generación en generación, se convierte como en un mandamiento testimonial. O sea, que da testimonio de lo que pasó allá. Y es importante transmitirlo porque Pablo enseña, no porque lo inventa Pablo, sino porque es así que se ha venido transmitiendo desde los tiempos antiguos dentro de Israel, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realmente? En primera instancia, una persona necesita estar en una constante conexión con la lectura bíblica acerca de los hechos del Creador con el pueblo de Israel. Porque la Biblia, bueno, se basa en ese contexto cultural donde Israel fue testigo y fue parte, pues, de esos escenarios donde Dios se manifestaba de alguna manera y manifestaba su deseo y de lo que él y de su voluntad. ¿Okay? Entonces, los relatos, las profecías, aún las exégesis bíblicas producen esta fe. Desde los tiempos antiguos, hoy día estamos en pleno siglo XXI, pero en el siglo I no era idéntico a esto. ¿Okay? Aún en el siglo I, las transmisiones orales de los relatos bíblicos se preservaban y así se transmitían oralmente. Aunque había escritura, se transmitía oralmente. ¿Okay? En pleno siglo XXI, bueno, ya este tipo de enseñanza, de transmisiones orales, ya normalmente las llevamos a cabo por medio de escrituras. Sin embargo, las lecturas bíblicas no se detienen. Y esta noche quería compartir con ustedes que para aumentar la emuná y de allí la confianza en el Creador, es muy importante que se parta desde el punto de recibir oralmente la lectura y el relato bíblico a través de enseñanzas que va a producir estas pruebas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es espiritual, vamos a pasar a una etapa de experiencias. Cuando un sadik, ¿ok? Un sadik o un justo transmite oralmente una enseñanza basada en los principios bíblicos, desde el punto de vista espiritual, la persona transmite algo espiritual donde se va a empezar a producir lo que es emuná. ¿Ok? Eso es necesario que lo haga una persona justa. Hace minutos atrás les dije que el justo no es un Superman, no es un ser extraterrestre, no es un superhumano, es una persona que padece, como les dije, es una persona humana y es sádic, de hecho, por eso, porque es humano. Por eso es que es justo, porque es humano, precisamente por eso. Entonces, como es humano, como usted y yo, transmite el mensaje. Y de lo que espiritualmente, según su condición, transmita, eso produce la fe en la otra persona. Ok, entonces la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es este punto el origen de las cosas, el origen de este tema, de hecho, y de este aspecto de la creencia bíblica. Entonces, cuando usted realmente ahonda o se embarca para el resto de sus días en esta tierra, en este tiempo presente, en creer en Dios, ¿okay? A la manera como Él lo estableció en su palabra, usted va a ser candidato a ser sometido a pruebas, ya sea buenas o bien sea malas. ¿Ok?
como sea. Esas experiencias le van a crear a usted confianza en Dios. ¿Por qué confianza en Dios? La persona tiene que estar preparada según lo que ha escuchado y se le ha enseñado por la palabra de Dios. Tiene que estar preparada y facultada para saber reaccionar a las diferentes situaciones que se le presentan. Ese adiestramiento, esa experiencia cognitiva, por decirlo de alguna manera, es lo que le va a generar a usted entonces la confianza. ¿Por qué? Porque va a estar sometido a una prueba. Va a estar sometido a una prueba. Y Bitajón, básicamente, como su base es la emuná, será sometido a la prueba y forjará la confianza. Entonces, Bitajón es básicamente eso. Una confianza que usted va a tener en Dios forjado por las pruebas. Mire, vamos a colocar una prueba eh, muy peculiar, que es una prueba que mucha gente no se da cuenta. Y es la prueba de la bonanza, del bienestar, ¿ok? La prueba de la prosperidad, la prueba de no tener problemas por un tiempo. Y basado en esas pruebas, usted tiene que saber administrar ese tiempo y todas las bondades que recibe en ese momento. Pero ¿cómo sabe usted administrar eso? ¿Cómo sabe usted administrarlo? Por la palabra del Eterno. Entonces, en este caso, vamos a entrar en un campo que es muy importante. Usted y yo necesitamos de otra persona, de un justo, para poder también forjar nuestra fe, porque el justo es quien nos va a transmitir de manera explicada los parámetros de las palabras de Dios. Eso es muy importante. Es muy importante. Porque Pablo dice que la transmisión de la palabra de Dios es de manera oral. Es una transmisión explicada, ¿ok? Que va a generar fe en la persona. Y de esa manera, como genera fe en la persona, quiera o no, va a ser arrojada a un mundo de pruebas. Y allí, ese mundo de pruebas, al forjar las confianzas, usted tiene que saber manejarse. Tiene que saber manejarse. Entonces, es muy importante el conocimiento que se desprende de la base de la emuná. Y esas pruebas, usted y yo debemos pasarlas así como las pasó Abraham. En Abraham se contabilizan 10 pruebas. 10 pruebas de fe. Por ello, es que Abraham es el pionero de este tema. Abraham es el precursor, quien es la fuente, ¿ok? Quien transmite esto desde sus días hasta hoy día. ¿Por qué? Porque las pruebas de Abraham, ¿ok? No fueron cualquier cosa. Las pruebas de Abraham fueron bastante fuertes en todos sus aspectos. Hubo pruebas difíciles, hubo pruebas más difíciles, ¿ok? Y estas pruebas lo que fueron forjando en él, a medida que las fue pasando, fueron forjando él una plena confianza en el Creador. Entonces, pongamos el caso de Jacob. El caso de Jacob, el hijo de Isaac, ¿ok? Nieto de Abraham, también pasó 10 pruebas. Desde un punto de vista de interpretación, se estima que Jacob pasó 10 pruebas con su suegro Labán. ¿Ok? Estas pruebas en Jacob también le produjeron pruebas. ¿Okay? Estas pruebas en Jacob le produjeron confianza en el Eterno. Entonces, en un mundo en el que nosotros vivimos, que está lleno de circunstancias muy difíciles, usted debe tomar en cuenta que aferrarse
a las Escrituras, aferrarse a Dios es la inversión, es la mejor inversión que usted puede hacer. ¿Por qué es la mejor inversión que usted puede hacer? Porque no hay ninguna evidencia de que una persona, perdón, alejado de los mandamientos del Eterno, ¿ok? Y alejado del mismo Dios, haya prevalecido por la eternidad. Una persona que se aleja, ¿ok? Puede vivir 20, 30, 40, 50 años con una cierta comodidad. Sin embargo, esos tiempos terminan. Esos tiempos terminan. Y en el caso de la fe bíblica, lo importante de todo esto es que la confianza es algo que se manifiesta no con palabras, sino que se manifiesta con hechos. ¿Ok? Con hechos. Supongamos un ejemplo muy básico. Un ejemplo muy básico. Hoy día estamos pasando por unas circunstancias bastante difíciles, ¿ok? En este mundo. Y lamentablemente las personas para solventar los problemas que los acorralan optan por hacer cosas contrarias, ¿ok? Contrarias a la verdad y a la justicia. Y esto se basa en una falta de fe. Y uno de estos casos, desde el punto de vista bíblico, es el de Bilán. ¿Recuerdan a Bilán? Aquella historia de Bilán que el pueblo de Israel iba a ser maldecido y aparece un asno, un burro, un animal, le habla, un ángel le habla, le dice no maldigas, y ya usted conoce la historia. Bilam, ¿ok? Es el vivo ejemplo de lo que es una persona con falta de fe. Hay una expresión también que se traduce al castellano, que se conoce como fe sincera. En el caso de Bilam, ese aspecto estaba ausente, no había fe sincera. Mire, no lo vamos a ver relatadamente en la Biblia, ¿no? Así literal, pero sí en algunos tipos de tradiciones, ¿ok? De nuestro pueblo, conocemos la historia de Bilam desde el punto de vista de que Bilam tenía fe. Bilam tenía fe en Dios. Solo que la fe de Bilam no fue sincera. ¿Por qué? Porque Bilam tenía el pleno conocimiento de que, perdón, Israel, número uno, era el pueblo elegido. Y segundo, que a pesar de que era el pueblo elegido, de que la ley divina, las tablas de la ley, cuando fueron entregadas en el monte Sinaí, Dios las bajó y se las entregó a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Ok? Este conocimiento estaba en Bilán. Él lo creía. Y él estaba claro que eso era así. Sin embargo, cuando se le presenta esta oportunidad de maldecir a Israel, en vez de ser un sádico, un justo, y ir contra esa tentación o esa prueba, ¿okay? En vez de corregirla, de llevar las cosas a su punto de donde debe estar, él hizo lo que la corriente del mundo lo estaba llevando, o sea, a maldecir a Israel. Entonces, el justo, como les dije, lo que hace es tomar las cosas que están mal hechas y llevarlas a un punto que deben ser correctas, o sea, donde deben estar. Y eso, mis queridos amigos y hermanos, es emuná. Y esas acciones, ¿ok? A pesar de que en un sentido superfluo, ¿ok? O en un punto de vista general no vaya a ser beneficioso para la persona, no importa. La persona simplemente hace lo que es justo delante del Eterno, lo correcto,
y, como les dije, coloca un ladrillo y hace una reparación en el mundo. Esto es lo que se conoce como bitajón, ¿ok? Es un tema amplio. Pudiésemos hablar de la fidelidad también, ¿ok? Que es el otro tema, la fidelidad. Está bitajón y está la fidelidad, que normalmente es característico, pues, de una persona con emuná. Y siempre el justo manifiesta este tipo de acciones. Entonces, como les dije, Bilam era una persona que tenía fe, pero no era sincera. Y para este caso, la fe nuestra tiene que ser de esa manera. Tiene que ser de esa manera. Cuando usted ve, ¿ok? Como les dije, que algo no está en su lugar, cuando usted ve que algo no está en su lugar, lo mejor que puede optar un justo es llevarlo a su lugar correcto. ¿Ok? Si supongamos que a usted se le presenta una prueba, y usted tiene en su mesa un cerdo, un pedazo de cerdo, y tiene, aparte del pedazo de cerdo, tiene un pedazo de tiburón, y tiene un pedazo de, digamos, de cerdo, tiburón, tiene de repente una cerveza allí, o tiene una cuarta comida, pudiese ser una torta sencilla. Según algunas mentes y algunas personas, ¿ok? Cualquiera de esos 4 elementos están permitidos porque una enseñanza que se recibió hace mucho tiempo dice que todo eso ha sido santificado. Aquí yo quiero caer en este punto porque es importante el tema de la fe por el oír. Cuando se transmite oralmente, la persona oye, ¿ok? Y se produce la fe. Entonces, la explicación de la ley, de la palabra del Eterno, es muy importante e indispensable aquí. ¿Por qué? Porque según la ley divina, ¿okay? Los mandamientos que no están abolidos, como ya hace 3 semanas atrás nos lo habían explicado, el profesor Joseph, por ejemplo, nos explicaba que la ley no estaba abolida. Según de estos 4 elementos que le nombré, están prohibidos. Están prohibidos. Supongamos que la persona toma el cerdo y lo come. Lo come. Aunque usted lo vea insignificante, lo vea inofensivo, como que no sucedió nada, no importa, lo comió y ya. Aunque usted no lo vea así, esa acción no es justa y no es correcta. Usted no llevó lo que estaba incorrecto, lo llevó y lo transformó a lo correcto. Es decir, la acción que usted tomó no fue reparadora, no fue reparadora, no fue constructiva a este mundo. Y allí es donde nosotros debemos entender esto, que cada cosita, aunque parezca insignificante, tiene parte en el mundo. Aunque nosotros no lo veamos, una acción que nosotros hagamos que vaya en contra de lo establecido en la Torá genera un problema en el mundo. Una de las cosas también que puedo ponerle como ejemplo, coloquemos un ejemplo, ¿no? Hay maestros, nosotros tenemos maestros ancestrales, ¿ok? Sabios antiguos que nos han transmitido, pues, oralmente, que el matrimonio es un taller de reparación de almas. Así dicen y nos han enseñado gente que son justas.
y nos han dicho, mira, el matrimonio es un taller de reparación de almas y contribuye a la reparación del mundo, a corregir el mundo. El mundo como está. Usted coloca un ladrillo cuando usted lleva acciones justas dentro de su hogar o dentro de su matrimonio. ¿Okay? También podemos hablar acerca de otro tipo de acciones, como el tema, digamos, de la convivencia. La convivencia. Según la ley divina, usted no puede, ¿ok?, traspasar los linderos del vecino. Eso tiene una gama y ramificación de interpretaciones para darle cumplimiento a eso. ¿Cómo podemos cumplirlo? En el caso de que usted, por alguna razón, viole la privacidad de alguien que puede tornarse su vecino, ¿ok? Esa persona su privacidad está siendo vulnerada por usted, y eso lo que hace es una acción contraria, negativa a lo que está en la ley divina, y lamentablemente va a contribuir un ladrillo, pero para generar el caos, no un ladrillo para construir el mundo y repararlo. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque estas acciones, mientras los justos se mantienen haciéndolas, van a manifestar un tipo de acción que se llama bitajón, confianza. Cuando la persona se ocupa de cumplir ciertas cosas que están en la Torá, en la ley divina, ¿ok?, en la palabra, se ocupa de ello, normalmente usted va a ver que en la mentalidad humana dice, bueno, no lo hago, pero no veo beneficio, no veo nada, no veo que está sucediendo algo. Sin embargo, eso coloca un ladrillo en la reconstrucción del mundo. Mire, usted ve hoy día el mundo donde grupos de personas luchan por derechos que supuestamente les pertenecen, ¿no? Por derechos de inclusión, derechos de esto, derechos de aquello. Y eso no construye nada. Cuando una persona educa a sus hijos para que no participe en ese tipo de cosas, esa persona, aunque no lo vea, está contribuyendo a una reparación del mundo. Eso se llama confianza. ¿Por qué confianza? Y quiero que me tome en cuenta, me preste mucha atención. ¿Por qué confianza? Porque aunque usted no lo esté viendo, eso está generando una reparación en el mundo. Una reparación que, por un lado, están devastando al mundo y por otro, usted lo está construyendo. Y eso es lo que dice Habacuc y lo confirma el apóstol Pablo. El justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Como usted construye en el mundo, usted vive, pero el que no construye no se le promete tener vida, no se le promete gloria, no se le promete nada. ¿Por qué? Porque son acciones malvadas, son acciones contrarias a la ley divina que destruyen el mundo. Entonces, bitajón es que a pesar de que usted esté viviendo momentos difíciles y a la par de esos momentos difíciles, usted está cumpliendo con la palabra de Dios según los mandamientos que no están abolidos, usted construye y coloca un ladrillo en la reconstrucción del mundo y en la reparación del mismo. Y en este caso, como estamos viendo aquí en las escrituras, pues que vimos aspectos del justo y de la emuná, del sadik y de la emuná, usted dirá, bueno, pero es que estas personas eran parte de Israel, eran judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la buena noticia de todo esto es que hay una sección de justos que, a pesar de que no son judíos, pero que sí adquieren un compromiso con la ley del Eterno, la ley de Dios, son considerados como tal. Les estoy hablando, queridos amigos, de los justos de las naciones.
¿Ok? Estos justos de las naciones, que se conocen pues en la lengua hebrea como Hasidei Umot Haolam, justo de las naciones. ¿Ok? Es una rama de los creyentes de Israel, que a pesar de que no son judíos, ¿okay? Son, digamos, como dice el Nuevo Testamento, denedizos, son personas allegadas que va más allá de eso también, sino que forman parte de Israel, de la familia de Israel. No solamente son amigos, sino que forman parte de Israel y son de la familia de Israel. Estos justos de las naciones, digamos que usamos esta palabra, se les imputa pues unas leyes a las cuales cuando las cumplen se les conoce entonces como justo de las naciones. Y este justo de las naciones, así como usted y como yo y como la mayoría de los que estamos en este foro aquí, en esta reunión, son los que van también a participar de esta herencia, de las promesas de redención que vienen rodando desde los días de Abraham. Romanos 1, 16, 17. ¿Okay? El justo va a vivir por su fe. Entonces, estos justos de las naciones los podemos ver, por ejemplo, en el caso de la mujer sunamita, ¿okay? Aquella que habla de que aunque el pan de los perrillos cae de la mesa de los amos, ellos comen de ello. ¿Okay? Esa mujer, conocida como una mujer extranjera, fue reconocida por el mismo Yeshua como una persona justa. Eso la hace ser parte de la familia de Israel. ¿Por qué? Porque este término, Hasidei Umot Haolam, es lo que se le aplica a este tipo de personas creyentes que se cobijan bajo el Dios de Israel, ¿ok? Abrazando el pacto, abrazando las leyes que les corresponde según el nivel de su alma. ¿Ok? Por eso son justos de las naciones. Tenemos el caso del centurión. ¿Recuerdan aquel centurión que se le dice, maestro, este centurión ha fabricado sinagogas para nosotros, las sinagogas, los lugares de reunión de estudio de las escrituras de Israel para los judíos? Imagínense, era un soldado romano perteneciente al ejército del imperio enemigo de Israel. Y este hombre, a pesar de ser un soldado romano de los enemigos de Israel, le hacía favores a los judíos. Entonces, fue asumido como un justo de las naciones. Vamos a colocar otro ejemplo. El caso de Cornelio. Me parece registrado también en el Nuevo Testamento como Hechos capítulo 10. Y claramente lo dice Cornelio el justo. Dice Cornelio el justo. ¿Por qué? Porque era también un Hasidei, un Motjaolán, un justo de las naciones. ¿Qué hicieron ellos? Lo mismo que hicimos nosotros, usted y yo. Cobijarnos bajo las alas del Dios de Israel, abrazando el pacto y las leyes que nos corresponden. Esto sencillamente nos coloca en una posición de sadik, de justo. Y esta posición de sadik igual nos hace ser humanos, ¿okay? con cualquier tipo de padecimientos, de debilidades humanas, etcétera, etcétera, pero que confiamos en el Eterno si nos abocamos a la reparación del mundo con el cumplimiento de los mandamientos. Y eso, en términos generales, se conoce como bitajón. Hay gente, estimados, que la pasa un poco mal en la vida y su fe no se apaga. Siguen cumpliendo los mandamientos. Eso se llama confianza. Y para darle un poco aquí de
finalidad a esto. ¿Ok? Quisiera contarles también acerca de la forma como los sabios judíos interpretan la manera como los justos de las naciones, o los Hasidei Ummot Haolam, viven de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestros sabios, ¿okay?, enseñan que estos justos de las naciones, escuche bien, estos justos de las naciones, cuando cumplen los mandamientos que les corresponden, que son 7, ¿okay?, de ellos se nombra en Hechos capítulo 15 también, llegan a la altura, esa es la comparación que ellos hacen, llegan a la altura de el sumo sacerdote en términos de santidad. Eso no lo inventamos nosotros, eso lo afirman ellos. Estos sabios, que sus condiciones espirituales son muy elevadas, afirman que un justo de las naciones, como usted y yo, cuando cumplimos estos mandamientos con fe sincera, no como Bilán, sino como Abraham, el extranjero, con fe sincera, vamos a llegar a ser como el sumo sacerdote. O sea, esa es la comparación. Y el sumo sacerdote experimentaba momentos de gloria por su alto nivel de responsabilidad. ¿Okay? Su alta demanda de exigencia de parte del Eterno para poder acercarse a Él mismo, al Eterno. Y es importante que estos justos de las naciones cumplan los mandamientos que se les imputa según las enseñanzas bíblicas, según lo que está en la palabra, de manera que podamos con las experiencias forjar bitajón, confianza. No importa lo que esté pasando, no importa. No importa que usted sea execrado, sea aislado, sea apedreado, sea crucificado, porque usted decidió cumplir los mandamientos, no importa. Lo importante es que usted colocó un ladrillo y de esto, digamos, aparentemente no, digamos que de esto habla algo, un poco, nuestro santo maestro de justicia, Yeshua, conocido como el Mesías, diciendo que no hagamos riquezas aquí, sino que hagamos riquezas en el cielo, donde allá no se corrompe la polilla, no corrompe la polilla nada. ¿Okay? Es como cuando usted guarda en un banco, ¿okay?, guarda en un banco y a los años usted tiene un ahorro y un crédito para vivir tranquilamente. Básicamente esta alegoría que usa Yeshua aquí, o Jesús, se basa en eso. ¿Por qué? Porque está hablando de los mandamientos. Está hablando de los mandamientos. Cuando usted cumple mandamientos en este tiempo presente, crea un capital para el mundo venidero. No importa que la estemos pasando mal aquí. No importa que la estemos pasando mal. Lo importante es que cuando usted cumple un mandamiento, usted va contra la corriente. Eso se llama bitajón, confianza. Aunque el mundo vaya en un sentido, usted va haciendo lo contrario. Porque está tomando esto que está aquí mal puesto y lo está colocando allá. Se convierte usted en un juez del mundo. Usted, en medio de un debate, de un juicio, usted como juez toma lo que alguien robó y lo devuelve al dueño. Eso es bitajón. Hay personas que toman lo que robaron, lo que robó otro, tomó lo que robó otro, y en vez de devolverlo, se lo queda.
hablando alegóricamente. Es importante que hagamos lo justo. ¿Por qué? Porque nuestra tradición, la tradición que nos dejaron nuestros antepasados, el caso de los apóstoles, el caso de Yeshua, esta tradición, esta enseñanza, dice que todas las cosas que hagamos, hagámoslos como para el Señor. En nuestro ámbito laboral, por ejemplo, con un jefe gruñón, en nuestro matrimonio, con un marido déspota, en nuestra vecindad o barrio, con vecinos insoportables, hagamos lo correcto, porque eso pone un ladrillo en la construcción del mundo, en la reconstrucción del mundo, en la rectificación del mundo. Y usted va como, digamos, partida doble. En ese medio proceso de bitajón, usted rectifica su alma, hace una rectificación de su alma y hace una rectificación del mundo. Se convierte usted entonces en un candidato potencial a gozar de los bienes venideros. No lo invento yo, lo dijo Yeshua. Y si como su transmisión fue oral, ¿ok? Su transmisión fue oral de todas estas enseñanzas, eso produjo en mí, Yohanan, fe. Esta fe produjo pruebas y esta prueba produjo confianza. Así lo dice el Nuevo Testamento. Así lo dice. Entonces, escuchar las enseñanzas, apegarse a ellas, saber que las pruebas son inevitables, no escape de ellas. De hecho, búsquelas, porque ya al escuchar palabras de fe, usted ya sabe lo que tiene que hacer en un momento de prueba. No se alarme, tenga confianza en Dios. No se alarme. Así es que se maneja bitajón. Las experiencias producen prueba. ¿Y qué mejor escenario que este que estamos viviendo en el mundo para que nuestra confianza se fortalezca? Sumamente importante esto. Estimados amigos oyentes, tengamos bitajón. Y la fidelidad es creer que si el Eterno dijo no a aquello, es no. Y cuando dijo sí o hagan aquello, hagámoslo. Entonces, la fidelidad es una facultad que se desprende de la misma base de la bitajón, es decir, de la emuná. Así que tomen esta porción como una reflexión, porque hay un análisis mucho más profundo acerca de estas palabras. Pero a esta hora es importante. No olviden los mandamientos. Los mandamientos es la esencia, es la piedra, digamos, vamos a decirlo de esta manera, es como la piedra angular del edificio. Si estos mandamientos no están en nosotros cumpliéndose y absteniéndonos cuando nos dicen no, no va a haber fe sincera. Vamos a vivir como Bilán. Viviremos como Bilán. Así que somos humanos, padecemos, pero tenemos bitajón, porque esa condición de bitajón es la misma del justo, que tiene el justo, que es la persona con capacidad de reconstruir y reparar las cosas que están mal hechas. El que no es justo, y el que no tiene fe, y el que no tiene confianza, y el que no es fiel, no puede hacer eso porque no está facultado. Lo que va a hacer es lo contrario. Es un malvado que crea caos en el mundo. Seamos nosotros garantes de la reconstrucción del mundo. Que tengan pues una muy bendecida noche. Gracias por la oportunidad a los líderes y los que dirigen este gran trabajo, que es parte de eso, de colocar un ladrillo. En esta ocasión
Le ha tocado a la bella nación de Argentina. A ellos le ha tocado. Bueno, que pronto nos toque a otros países. Pero en esta ocasión, Argentina ha sido elegida. Así que tengan muy buenas noches, que pasen una bendecida noche y que tengan muchos sueños con el Eterno. Shalom, shalom. Muchas gracias, estimado profesor Yohanan. Una vez más, agradecidos por la enseñanza. Y tenemos 5 minutitos para hacer alguna pregunta. La semana pasada no nos alcanzó el tiempo. Si hay alguien que quiere preguntar, puede levantar su mano, puede hacer la pregunta. No queremos que nadie se vaya con ninguna duda, más allá de la claridad de nuestro profesor, explicándonos de la mejor manera. Y bueno, ¿hay alguien que a lo mejor quiera preguntar algo? Bueno, la hermana Delia dice que está todo más que claro. Sí, seguro, seguro que sí. Ha sido una bendición para todos nosotros. Entonces, si no hay preguntas, ¿hay alguien que sí quiera acotar algo? ¿Algún hermano? ¿Algún profesor de los que está presente? ¿Alguno de los líderes que quiera hacer alguna acotación? Muy bien. Hermano Harold, adelante, por favor. Buenas Hola, noches. hola, hermano Marcelo, muy buenas noches, saludos Argentina, felicitaciones primero al Morello Hanán, más el todo, hermano, saludos hasta Chile, que el Eterno te bendiga. Sí, de hecho es importante, ¿no? Es muy importante lo que Yohanan ha comentado. Ahora, muchachos, un pequeño tip, ¿ya? De lo que el profesor ha comentado, aconsejaría que hagan unas notas, qué cosa es un sadí, qué cosa es la emuná, qué son justo las naciones, los ejemplos que ha dado el profesor Yohanan. Entonces, aconsejaría que usted la apunte. Recuerda, la memoria es demasiado frágil, la memoria es demasiado volátil. En cambio, cuando uno va anotando en un cuaderno, eso es bastante importante. Entonces, hermano Marcelo, eso nomás quiero yo acotar, porque recuerden, muchachos, que estas clases son muy importantes. De estas clases se va a tomar una evaluación final, la va a tomar el hermano Marcelo, y si ustedes no preguntan ahorita, les van a preguntar a ustedes. Así que en el examen ya no va a poder preguntar. Si quiere usted hacer sus preguntas, tiene la oportunidad ahora, que está el maestro Yohanan también en línea. Caso contrario, como decimos acá en el Perú, clase hecha, clase entendida y clase dominada. Por lo tanto, ya pasarían al siguiente módulo con el maestro Cristian y así de acuerdo a lo que ha programado la escuela ayudar. Bien, hermano, solamente ese hincapié nada más, de ahí doy oportunidad a los estudiantes. Muy bien, gracias, profesor Harold, como siempre, su destreza académica, reforzando toda enseñanza. Y aparte, como se dice acá en la Argentina, poniéndonos las pilas para que cuando llegue el momento que tengamos que responder la prueba que vamos a tener, ustedes puedan tenerla bien clara. Así que, más allá de que después esto está grabado y se les va a entregar el material, es bueno a veces, si hay alguna duda, preguntar. Y como dijo el profesor Harold, es siempre importante, yo se los digo siempre a todos los hermanos de la comunidad de ayudar, que a una clase, a una reunión, siempre llevemos un anotador, llevemos un cuaderno y podamos apuntar, porque siempre vamos a sacar muchísima información de aquel que está enseñándonos. E inclusive, algo que siempre le digo a todos, es que cuando nosotros nos ponemos en el modo de oír, ahí es donde el Padre fluye a través de quien nos enseña. Así que es muy importante saber ponerse en el modo indicado. Yo creo que en esta noche todos lo han hecho de la mejor manera y sé que nos vamos con muchísima enseñanza. ¿Alguien más quiere acotar algo? ¿No? Bueno, entonces quiero saber si está la hermana Herly.
¿Está la hermana Herly presente en la sala? Ahora le pido que ingrese, hermano. Un minutito, hermano. Ok, bueno. Bueno, queremos despedirnos. Le damos a todos los participantes las buenas noches, pero como siempre, antes de despedirnos, queremos... Muchas ¿Está la hermana gracias, Herly? Ahí profesor. está. Hola. Hermana Yo soy Herly. la hermana Claudia, muchas gracias. Ah, bueno, Claudia, un gusto que estés con nosotros. Gracias por todas las invitaciones que hiciste. Muchísima gente se comunicó hoy por intermedio tuyo. Muchas gracias. Bueno, sin más entonces A nos usted. despedimos. Puede cortar ahí Santino si quiere. Muchas gracias.